bienvenida a todos los hermanos en Facebook y YouTube. Que el Eterno les bendiga de una manera especial y poderosa. Bien. En el libro del Génesis, Bereshit, vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis 21, 26 al 28. Quiero decirle antes, hermanos, que aquí voy a tocar un tema que para algunos es un tanto controversial, un poco difícil de entender a veces, porque a veces hemos tenido ideas ya preconcebidas de lo que se nos ha enseñado por cientos de años, y a veces nos hemos encajonado ahí sin analizar bien las evidencias de la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 dice: Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, sobre los reptiles, de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen los creó. Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales que hay en la tierra. Entonces, le leí una versión diferente a la Reina Valera del 60. Y lo hice el propio, porque la Reina Valera del 60, en el capítulo, en estos versículos dice, y creó Dios al hombre. ¿Verdad? Creó Dios al hombre, imagen y semejanza de Dios los creó. Dice así, ¿verdad? Bueno, yo sé que ustedes saben de memoria. Entonces, pero esa versión dice que Dios creó, no dice la palabra hombre, dice la palabra humanidad. ¿Verdad? Humanidad. Porque aquí hay que descubrir algo, que para eso el seminario se llama Descubriendo la Verdad. Amén. En Génesis 1:27, en la Reina Valera del 60 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Verdad? Pero esta otra versión dice: de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. A su imagen Dios los creó, varón, hombre y mujer los creó. Entonces, vemos una diferencia que significa lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha enseñado un tanto diferente, ¿verdad? Cuando usted oye hablar, es que el hombre es malo por naturaleza. Cuando decimos una expresión como esa, nos estamos refiriendo a toda la humanidad. Entonces, la palabra hombre ahí implica no solamente al varón, sino también está incluyendo a la mujer, ya como raza humana. Entonces, aquí creó, dice, ¿a quién creó Dios? ¿A quién creó Dios cuando en Génesis 1:27? ¿A quién creó Dios? La humanidad. ¿O Adán y Eva? Ok. Entonces dice, ¿a quién creó? A Adán y Eva. En este verso 27, Elohim no creó, o sea, en Génesis 1:27, que a nosotros nos han enseñado de que Dios creó a Adán y Eva, no es así. ¿A quién creó entonces? Creó la raza humana primero. Él crea la raza humana. Ok, ya me están haciendo feo, pero ya vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Ok. Génesis 1:27, la Reina Valera del 60 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero cuando esté hablando hombre aquí,
debería decir humanidad, y creó Dios la humanidad, creó Dios al hombre. Está hablando como raza humana, no está hablando en particular al varón como tal. Ahí no dice creó Dios al varón, creó Dios al hombre, o sea, la raza humana. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Entonces quiero mostrarle con la Biblia específicamente, cambié la versión porque anduve buscando una versión que fuera más clara, porque decía el hombre, pero cuando decimos que el hombre es malo por naturaleza, no nos estamos refiriendo al varón, sino a la humanidad. Es que el hombre es malo. Estamos refiriéndonos a la raza humana como tal. Con la misma Reina Valera analicemos. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Entonces, en el versículo 27 de Génesis 1, de Bereshit 1, dice, creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. ¿Sí o no? Entonces, si cuando dice que creó al hombre, estaba refiriéndose a Adán, como nos lo enseñaron, que Dios creó a Adán, entonces, ¿por qué dice que creó varón y hembra? Entonces no tuvo Adán para sacar a la mujer. Ahí vamos, ya casi llegamos ahí. O sea, lo que quiero enfocarme es, que usted me entienda es, en el versículo 27 dice que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, ¿verdad? Pero cuando vemos más en el capítulo 2, que ahorita ya llegamos ahí, vamos a ver que Dios crea primero a Adán y luego de su costilla saca a Eva. Pero en el versículo 27 dice que los creó hombre y mujer, varón y hembra. ¿Sí lo están entendiendo? Ok. Entonces, cuando dice que creó varón y hembra, si nada más era Adán, como se nos dijo, ¿de dónde salió la hembra? ¿Ya? Pues de la costilla de Adán, dirán alguien. Pero si leemos bien, no dice hombre, dice humano. Dios creó una raza humana. Primero, antes que Adán, Dios creó la raza humana. ¿Ok? Entonces, el humano existe primero y Adán todavía no existía. O sea, en Génesis 1:27, Dios crea una raza humana, crea la raza humana, después crea a Adán. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Lucifer? ¿Se acuerda que lo vimos la otra vez? ¿Qué pasó con Lucifer? Lucifer vino a ser la corona de la creación de los ángeles. ¿Habían ángeles antes de Lucifer, sí o no? Sí. ¿Verdad? Y ese último que él crea, que dice la Biblia, que hubo fiesta cuando él fue creado porque sus tamboriles, no como la mala enseñanza que nos dijeron que el Satanás o Lucifer era el director de alabanza en el cielo. Eso es mentira, la Biblia no dice eso. No, lo que dice es que hubo fiesta cuando él fue creado, porque era el más hermoso de todos. ¿Ya? De igual manera viene a pasar con Adán. ¿Ya? A Lucifer lo pone como líder, como un querubín protector, a cargo de una hueste angelical, o no sé cuántos. O sea, lo pone como la máxima creación angelical. Adán no existe en Génesis 1:27. Entonces, en español dice, creó Dios al ser humano a su imagen. Entonces, ya entendemos que cuando dice ser humano, se está refiriendo a la humanidad, a todos. La primera generación de raza humana que existió, Dios la creó ahí. Dice, hombre y mujer los creó. ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto de hombres y mujeres. La raza humana está compuesta de hombres y mujeres.
no solamente de hombre. Génesis 1:28. Estoy leyendo la Nueva Biblia al día. Luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. ¿A quién le estaba diciendo esto? Muchos dirán a Adán. No, se lo estaba diciendo a la humanidad. Amén. ¿A quién bendijo? A la humanidad. ¿Por qué? Porque es antropológicamente o es genéticamente o biológicamente imposible que de dos personas salga toda la raza humana. Es imposible. Amén. Que salgan millones y millones de... O sea, que Eva tuvo que haber... Si nos agarramos de esa doctrina, tuvo que estar pariendo como cada 3 meses. Imposible. Pero no, con solo hablemos con 2 parejas que hubiera tenido así, si iba generando la raza humana. Sí, lo que pasa es que, miren, porque ese es un argumento que muchos lo dicen. ¿Y cómo se multiplicó? Y muchos dicen, es que se casaban entre hermanos. Eso es mentira. Porque el Señor siempre ha existido ley desde un principio. La Torá de Dios siempre ha existido. Y por eso nosotros vemos en el libro de Levítico que Dios prohíbe tener relaciones sexuales entre parientes. Entonces Dios, y dice que en Él no hay sombra de variación, que Dios no cambia. ¿Cómo es que en Génesis va a decir, métase con hermanos y acuéstese con... no importa, con tal que se llene la tierra? No. Él crea la raza humana. Le da la orden de multiplicarse. Los bendice. Y les da autoridad sobre toda la creación. Gobiernen sobre los peces, sobre las aves, toda la creación. Ya. Ahorita llegamos al punto de Adán y Eva y lo vamos a entender un poquito más. Entonces, le vuelvo a leer aquí, dice: luego Dios bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. ¿A quién bendijo? A la humanidad, porque es antropológicamente, ya dijimos, que una sola pareja tenga millones y millones de seres humanos. Eso es imposible. Amén. ¿Y cómo es que Dios creó los animales? Y cuando creó los animales, creó millones de animales. Dios no puso una parejita de cada uno, no, Él creó todas las especies y creó suficiente especie para que se multiplicaran en la tierra. Con los animales no iba a ser lo mismo con los seres humanos, porque iba a agarrar nada más a 2 y decirle llenen todo el planeta Tierra. Imposible, ¿verdad? Entonces, cuando creó a los animales, creó millones de todas las especies. Cuando creó la humanidad, ¿por qué iba a crear nada más un hombre y una mujer? ¿Usted cree que Yahweh es tan raquítico para hacer eso? No, Él no hace eso. Él es Elohim. Creó suficiente humanidad para que pudieran multiplicar y fructificarse. Amén. Tomando en cuenta la teoría de que Adán fue el primero en ser creado, entonces dice la Escritura que Adán estaba solo. Amén. Porque fue hasta que Adán se dio cuenta que los animales tenían pareja y él se encontró sin pareja, dijo Elohim: no es bueno que esté solo, vamos a hacerle una pareja. ¿Cuándo es que Adán se da cuenta? Cuando el Señor le encarga la tarea de ponerle nombre a todos los animales. Y venía el mono con la mona, ¿verdad? Venía el burro con la burrita, el caballo con la yeguita.
Y todos tenían pareja. Y él no tenía pareja. ¿Ok? Entonces el Eterno dijo, no es bueno que esté solo. No es bueno que Adán esté solo. Porque la palabra que traducen como hombre allí es Adama. Que de donde se deriva el nombre Adán. Y Adama significa tierra o polvo. De ahí sale el nombre de él. ¿Ok? Entonces, eso indica que el humano, entonces si usted es de lo que piensa que lo que está diciendo aquí es que Dios creó al hombre a su imagen y varón y hembra lo creó, significa que Eva estaba dentro de Adán. Porque esta teoría de que Adán vivía dentro de Eva, lo han tomado hasta los homosexuales para decir que en ellos se desarrolló más la mujer que Dios les puso adentro que el hombre que ellos eran. Y por eso sacan el cuento, es que soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Esa es una doctrina de demonios. Así de fácil. Amén. Y es por eso dice que es varón y hembra. Muchos dicen, es que Adán era hombre y también era mujer. ¿Podemos concebir eso nosotros así? Entonces, no quiere decir que Adán es el primero en importancia. Ok, voy de nuevo. Cuando dice, si usted dice que Eva se encontraba en medio de las costillas, ¿cómo haría Adán para fructificar y multiplicarse? ¿Por qué los hombres que se casan con hombres o mujeres que se casan con mujeres tienen que adoptar hijos? Porque no tienen la capacidad de engendrar dentro del mismo género. ¿Ya? Entonces el que diga es que Eva estaba dentro de Adán, entonces Adán hubiera tenido la capacidad también de engendrar hijos. Así mismo. O sea, de quedar él mismo embarazado y no se puede. Dios es perfecto. Amén. Esto indica que el humano ya existía y Adán todavía no. El hecho de que Adán todavía no existiera en ese momento de la historia no quiere decir que Adán no es el primero en importancia. Porque sí lo es. Por eso Elohim lo nombra como el primer hombre. El primer hombre. Pero ya existía gente. ¿Cuántos años después de Adán vino a nacer Yeshua? Ustedes que estudian tanta Biblia. Unos 4,000 años aproximadamente. Al nacimiento de Yeshua. ¿Cuánta gente hubo después de Adán? ¿Cuántos hombres hubieron después de Adán? ¿Ah? ¿Cuántos? Sí, porque si hubieran estado solo Adán y Eva, no le hubieran puesto una señal a Caín para que la gente lo matara. Y entonces ahí contestamos fácilmente la pregunta del millón. ¿Y de dónde Caín tomó mujer? Porque había una humanidad. ¿Ya? Ahora, si Adán es considerado el primer hombre, ¿por qué razón? ¿Por qué la Biblia lo llama, por qué Adonai lo llama el primer hombre? Porque fue el primero en importancia. Lo puso como líder de la humanidad. ¿Ya? Sí. Ahí en el centro. Lo puso como el principal, lo puso como líder de la humanidad. ¿Sí me están entendiendo? Y por eso lo llama el primer hombre. El primer Adán. Por eso, después de Adán hubieron millones de personas. ¡Pum! Y nace Yeshua. ¿Y cómo se le llama a Yeshua?
el segundo Adán. Entonces, si hubiera ya una secuencia, Yeshua es el 500 millones y resto. Pero es nombrado el segundo Adán. ¿Por qué? Porque es, así como Adán fue nombrado como el hombre en importancia, Yeshua viene a tomar el lugar que dejó Adán como líder de la humanidad. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, Yeshua vino luego de millones y millones de personas y se le conoce como el segundo Adán, en lo que Adán fue el primero. ¿En qué fue primero Adán? Adán era en ser el mediador entre Elohim y los hombres. Ya, el lazo de conexión, Adán era el representante, por decirlo así, delante del Eterno, representaba la humanidad. ¿Qué viene a hacer Yeshua? A tomar ese lugar de mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 11, si mal no recuerdo, habla que él es el mediador, que no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Esa función que le tocó a Adán, que él quebrantó a la hora de pecar, Yeshua viene a tomar ese lugar. ¿Lo entendemos? ¿Ok? El Señor Yahweh Elohim, Padre, creó a Adán para darle en la cabeza al lucero. Porque si leemos el Salmo 8, dice, el Salmo 8, versículo 3 al 6 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. La raza humana está un escalón abajo de los ángeles. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Si hay algo que a Satanás le duele, le molesta, es ver a un hombre sirviéndole a Dios y teniendo la capacidad de comunicarse con Dios y teniendo la capacidad de administrar los bienes del Señor. Amén. Entonces, vemos que el ser humano no es más que los ángeles. No tenemos la capacidad de los ángeles. Somos hechos en cuanto a creación, somos un nivel inferior, una rayita abajo, como dicen por ahí. Amén. Entonces, uno menor que el lucero era un querubín, que era el principal de los ángeles. Dice, pero este hombre que es inferior que yo, le han dado una posición mayor que la mía. ¿Ya? Y lucero vino a ser, dice, imagen. Dice, entonces, uno menor que lucero, el ser humano, vino a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué a Satanás lo echaron del cielo? ¿Por qué fue que lo echaron de arriba del hombre? Porque dijo que él quiso ser, subiré a lo alto, ¿verdad?, a los lados del norte, en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¡Pum! Va abajo. Por querer ser semejante al Altísimo. ¿Y qué dice en Génesis? Que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. Satanás no acepta que usted y yo seamos imagen y semejanza de Elohim.
Y él, por querer ser igual a Dios, fue derribado a tierra. Entonces vemos que el ser humano no es más que los ángeles. Entonces, uno menor que Lucero vino a ser imagen y semejanza de Elohim. Y he ahí el motivo del odio que Satanás tiene hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Satanás lo ve a usted, me ve a mí, él está viendo la imagen de Dios y te odia y te ataca y quiere destruirte y quiere derribarte y quiere aniquilarte. Por eso Jesús dice, el ladrón no viene sino para qué, hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir la imagen de Dios. Satanás es feliz cuando ve a una mujer prostituyéndose, porque es la imagen de Dios. Satanás es feliz cuando ve una persona drogadicta, alcohólica, arrastrándose por las calles, porque él está viendo la imagen de Dios siendo arrastrada por tierra. Pero gloria por Yeshua HaMashiach, que vino a morir en la cruz del Calvario para restaurar en el hombre la imagen de Dios. Yo pensé que usted se iba a poner de pie, iba a gritar aleluya y gloria a Dios y iba a aplaudir. Amén. ¿Por qué razón? Porque a eso vino Yeshua. Amén. Entonces, aunque Adán fue el primer creado, no quiere decir que no sea importante. Es el primer mediador entre Dios y los hombres. La Escritura dice que el pecado de Adán, que en el pecado de Adán todos caímos en pecado. Mientras Adán no pecaba, la humanidad se mantenía en santidad. Amén. Cuando Adán peca, todos pecaron. Por eso es que nosotros vemos, amados hermanos, que en una congregación puede caer cualquiera. Cualquiera puede caer, cualquiera se puede ir de la iglesia, cualquiera se tira al mundo y hace lo que es locuras. Y la gente lo más que hace es señalar, mire fulano, ¿cómo es posible que antes estaba en la iglesia y ahora vea dónde está? Pero si cayó el líder de esa congregación, la iglesia la congregación no volverá a ser la misma. Por eso es tan importante, así como usted ora y ayuna por mí, yo le bendigo por eso. Amén. ¿Por qué razón? Porque Satanás quiere golpear allá arriba. Porque si golpeó allá arriba, si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Si el líder está mal, la congregación se pierde. Y por más que quieran, no levanta cabeza. Entonces, Adán pecó, la humanidad se vino completamente abajo. Usted se imagina la decepción. Adán estando en el huerto, ese era su espacio sagrado. Era donde Adonai descendía a hablar con él. Las instrucciones que le daba para la humanidad. Era con Adán quien él hablaba. Usted sabe lo que siente la humanidad al ver a Adán salir envuelto en pieles de animales, ser expulsado del huerto, del espacio sagrado. Yo me imagino, hermano, la vergüenza, el temor, el miedo, todo lo que pudo haber sentido Adán y Eva por haber desobedecido y que la raza humana se viene abajo. Entonces, la Escritura dice que en el pecado de Adán todos caímos en pecado. Mientras Adán no pecaba, la humanidad se mantenía en santidad. Cuando Adán peca, todos pecaron. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando Yeshua vino y murió y resucitó, vivió sin pecado, muere sin pecado y resucita sin pecado. Él vence allí. Todos podemos ser salvos por su sangre preciosa. Pero Adán era un ser muy especial. Adán, podemos decir que fue el primer Melquisedec.
el primer representante de Dios en la tierra. Adán era el rey y el sacerdote de Elohim en esta tierra. El rey de paz, el rey de Salem. Su descendencia, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem y hasta Abraham, eran los Melquisedec y los representantes de Elohim en esta tierra. Hasta que vino el verdadero Melquisedec, que es Yeshua. Entonces Adán no era cualquier persona, no era cualquiera. Amén. No era cualquier persona en esta tierra. Es el primer hombre en importancia que Yahweh creó. Era el representante de la humanidad delante de Dios. Y el representante de Dios delante de la humanidad. Esa es la importancia de Adán. Génesis 2, 1 y 2. Génesis 2, 1 y 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vemos que en Génesis 1:27 Dios declara con su palabra y creó al hombre. Pero aquí en el capítulo 2 Dios forma al hombre. La palabra hombre aquí es Adán, Adama, del polvo de la Adama, del polvo de la tierra. O sea que al que formó con sus manos fue Adán. A la humanidad con su palabra. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. En el capítulo 2 menciona que Elohim creó las plantas y creó todo lo que existía, pero que las plantas se regaban por un vapor que subía de la tierra porque no llovía, ni había hombre que labrase la tierra. Pero no dice la escritura que ya había creado a los humanos. Entonces, ¿por qué dice que no había hombre para que labrase la tierra? Dice entonces Yahweh formó al hombre, y la palabra hombre en hebreo se escribe Adán, y viene de la raíz Adama, que significa polvo. Entonces Adán, o sea Adama, significa casi lo mismo. Adán y Adama viene de lo mismo y se pronuncia casi igual. Entonces cuando usted dice hombre en hebreo, casi está diciendo polvo. Por eso dice polvo eres y al polvo volverás. ¿Ven? Por eso cuando Elohim dice polvo eres y al polvo volverás, está diciendo eres un Adán, vienes de Adama y vas a la Adama otra vez. Yahweh Elohim formó al Adán de la Adama, de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, o sea, le dio su ruach, su espíritu, y fue el hombre Adán un alma viviente. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente, y allí puso Adán al hombre que había formado. El hombre, el nombre de una persona en la escritura no es cualquier cosa. O sea, cuando alguien bíblicamente o en esta cultura le ponen el nombre a alguien, le están marcando, está hablando de su personalidad. Por eso es que dependiendo el nombre, el Señor le cambia el nombre a la persona.
¿Cómo te llamas? Simón Pedro. Ya no te vas a llamar Simón Pedro. O ya no te vas a llamar Simón. Ahora te vas a llamar Kefa en hebreo, que significa piedra. ¿Verdad? Tú eres una piedra. Abraham, de Abraham a Abraham, ¿verdad? Le cambia, le mete una H ahí y le cambia todo el significado. Abraham significa padre exaltado, pero Abraham significa padre de muchedumbre o padre de multitudes. Le cambia completamente. Y a nosotros se nos va a cambiar el nombre. ¿Usted sabía? Apocalipsis dice que a los redimidos el Señor les dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Se nos va a cambiar el nombre. Amén. Entonces, el nombre de una persona en la escritura no es cualquier cosa, es quién eres. Entonces, cuando Elohim le dice al hombre humano, le está diciendo, eres polvo, eres tierra, eres nada. Yo a este polvo le di mi aliento y creé lo que yo quería crear en él. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin él, simplemente somos polvo. Sin él no somos absolutamente nada. Nosotros, las otras humanidades que ya habían, A ellos les dio aliento de vida, por eso. no, o sea, estamos hablando de la generación de Adán ahí. Ajá. Sin él no somos nada. Y a la humanidad que había hecho ya, que se multiplicaron, Ajá. ¿qué les dijo? ¿Qué le diría ahí? No, él los bendijo. Los bendijo. ¿Verdad? A ellos. A ellos los bendijo, claro. Le dio su bendición y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sujugarla. Ustedes van a gobernar sobre los peces, sobre las aves, o sea, sobre todo el planeta, sobre toda la creación. El hombre fue creado para gobernar. El hombre fue creado para liderar. ¿Ya? Que nosotros en el pecado hemos perdido esa condición. Pero con Yeshua volvemos a recuperar esa condición de liderazgo en la humanidad. ¿Ya? Usted sabe que los animales no tenían el salvajismo que tiene hoy, ni los tigres, ni nada de eso. Y eso va a ser quitado. En el milenio, cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra, dice que el cordero y el león comerán pasto. ¿Usted ha visto un león comiendo pasto? ¿Ah? ¿Qué come el león? Carne. Y dice, el cordero, que es carne, comerá pasto juntamente con el león. O sea, que eso, la naturaleza de al principio, se volverá a restablecer en el milenio. Porque todo va a ser como al principio. Amén. Entonces, denme un segundito. Ok. Este hombre en específico, creado del polvo de la tierra, este no era igual que todos los otros que habían sido creados solo con hágase el hombre a nuestra imagen. A todos los creó con su voz, pero a este se tomó el tiempo para hacerlo del polvo de la tierra. Lo creó específicamente para una obra específica. Adán lo crea con una razón específica. Ahora, ¿qué era? Gobernar o dirigir la raza humana hacia Elohim y mantener esa conexión allí. Similitud entre Lucero y Adán, para los que quieran anotar. Similitud entre Lucero y Adán. Número 1. Ambos fueron creados. Número 1. Ambos fueron creados al final de sus especies
como obras maestras. Lucero fue creado después que ya existían los ángeles y lo crea como la obra maestra. Adán es creado después de que la raza humana fue creada y lo crea como su corona, como su obra maestra. Ezequiel 28 del 12 al 13. Le leo Biblia textual, cuarta edición. Hijo de hombre, entona endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Adonai Yehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, de berilo y onice, de zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus tamboriles, de tus panderos y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que hubo una fiesta en el cielo el día que Satanás o Lucero en ese momento había sido creado. Vemos que Lucero fue creado con fiesta al final de todos los demás y como sello de perfección. Tú eras el sello de la perfección. Dios todo lo que había creado era perfecto. Voy a ponerles el sello, Lucero, a los ángeles. Entonces, vamos a ver qué le pasó a Adán en Génesis 1:27 y Génesis 2:1 y verso 7. Génesis 1:27 dice, y creó el poderoso al hombre a su imagen, a imagen del Todopoderoso lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2, verso 1 y verso 7. Hasta el 8. Veremos el verso 1 y luego veremos el verso 7. Dice el verso 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos. Verso 7. Formó pues Yahweh el poderoso al hombre Adán del polvo, o sea, la dama de la tierra, y alentó su nariz, o sea, le sopló su nariz, soplo de vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Verso 8. Y había Yahweh el poderoso plantado un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces lo pone como corona de todo lo que ya él había creado. Amén. Como sello de perfección. El Eterno ya había creado al ser humano y luego creó como obra perfecta al líder de los humanos, que era Adán. ¿Por qué puso Yahweh a Adán en la tierra? Porque Yahweh es santo y perfecto y él no iba a venir a habitar con humanos, pero puso un mediador porque los humanos no podían hablar con Elohim. Entonces puso a alguien enviado por él para que a través de un mediador la gente pudiera acercarse al Padre, y ese mediador era Adán. Entonces nos contaron que Adán era un pecador, pero no nos contaron los millones de años que indudablemente fue santo. O sea, a nosotros nada más nos han contado la historia que Adán pecó. Y a veces creemos, si agarramos Génesis y leemos y ya en el capítulo 3 ya se desbarató todo y Adán ya pecó y ya hizo desastres. Y a veces pensamos que, como lo leímos en 5 minutos, así fue eso. No. Yo soy de los que creo que la ciencia a nosotros nos ratifica lo que la Biblia dice. Y por eso la Biblia dice que la tierra tiene millones de años. Estoy a hablar que tiene 5.000 millones, 12.000 millones, una cuestión así. Yo creo eso. Porque Génesis, el relato de Génesis, apenas me está dando una parte de la historia. Y es un resumen. A veces creemos que la Biblia es cronológica, que va minuto a minuto, como dicen por ahí. No. La Biblia nada más está haciendo un resumen de lo más importante de lo que ocurrió. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde la creación de la tierra, desde la creación de la humanidad y desde la creación de Adán, que lo puso a gobernar sobre los humanos? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que él pecara? No lo sabemos.
Pero yo sí creo que pueden haber pasado millones de años. ¿Por qué la Biblia no nos da esa cronología? Porque no hay conteo, porque no había muerte. ¿Verdad? No había muerte en el tiempo. No. Porque la muerte viene por consecuencia del pecado. Una vez que Adán pecó, a esos que soplaron, o sea, que Dios dijo, hágase la humanidad, ya murieron también. Claro, claro, porque ya entró el pecado a toda la raza humana. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, no había muerte y por eso la Biblia no cuenta tantos años. ¿Cuándo es que empieza ahí a contar? Después de que el hombre peca y la muerte entra a gobernar el hombre. Amén. La escritura no dice cuántos años vivió en Edén sin pecar. Yo soy de la creencia que es posible que el tiempo no pasaba porque no tenemos conteo del tiempo antes de que salieran de Edén. Tenemos la imagen en nuestra cabeza que cuando Yahweh lo creó, ya lo creó adulto. Es lo que pensamos, no sabemos. Solo dice que después fue expulsado y después que él fue expulsado, vivió 930 años. Pero antes no sabemos cuánto. O sea, que Adán no disfrutó la niñez. ¿Ah? Adán no disfrutó la niñez. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Sí, pues, Tal vez sí, pero bien. pienso yo que lo hizo adulto, como dice usted. Eso es lo que, sí, eso es lo que nosotros creemos. Pero la Biblia no establece, ¿verdad? No establece que de una edad. Porque a él se le cuenta su edad después que fue expulsado de Edén. Y después de que él fue expulsado de Edén, vivió 930 años. ¿No? Seguro de ahí para adelante empieza a correr el tiempo. Correcto, eso es lo que sí. Casi 1 millón de años. No, casi 1000 años. O no, Casi 1000 años. ¿Sí? Ajá, casi 1000 años. 930 años. Y ahora consigue entrar mucho de vuelta. Sí. Entonces, tenemos la imagen, ok, solo solemos pensar que lo crearon y a la semana ya estaba comiendo del árbol. Yo no creo que rápidamente Adán haya dicho, ya me cansé de comer de todos los árboles, voy a comer de aquel. No, él vivió mucho tiempo, mucho tiempo, sin pecado, siguiendo las órdenes del Eterno. Él vivió muchos años antes de pecar. O sea, no fue que ya lo crearon y a la semana siguiente fue, se arrimó el palito o la mujer vino y le trajo y comió. Y no, eso pasó mucho tiempo después. No se sabe qué tiempo pasó hasta que dijo él. Exactamente. Ok, número 2. Similitudes entre Lucero y Adán. Número 2. Ambos fueron puestos en Edén. Ambos fueron puestos en Edén. Ezequiel 28:13. Estabas en el Edén, el jardín de Elohim. Entonces, cuando dice Ezequiel, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, significa que él fue puesto ahí. Él era querubín protector que cuidaba ese lugar. ¿Ve? Entonces, estabas en el Edén, en el jardín de Elohim. Tu vestidura estaba adornada con toda piedra preciosa, rubí, topacio, diamante, crisólito, onice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda, todas engastadas en oro, el más fino. Ello te fue dado el día que fuiste creado. Génesis 2:8. Luego Elohim, Adonai, plantó un jardín en Edén, hacia el oriente, y puso en él al hombre que había creado. ¿A quién puso ahí? A la humanidad. No, puso a Adán. Ambos estuvieron en Edén. Número 3. Ambos cuidaban un lugar sagrado. Ambos cuidaban un lugar sagrado. Ezequiel 28:14. Biblia Kadosh.
Tú eras un querubín, un querub, que protegías una región grande. Yo te puse en el monte Kadosh de Elohim. Te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. O sea, que él guardaba toda esa región donde estaba plantado el Edén. Ahí él era lo que él cuidaba. Por eso le llaman querubín protector. Génesis 2:15. Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto en Edén para que lo cultivara y lo atendiera. Adán estaba a cargo de lo que Satanás un día tuvo a cargo. Número 4, ok. Aquí hay un comentario, le voy a leer. Recuerde que el hombre no labraba la tierra, pero Yahweh trajo a Adán para enseñarle al hombre a labrar la tierra. Todo lo que el hombre lo hacía. Adán era el gobernador de la tierra, él era el representante de Elohim, el Melquisedec, el rey sacerdote del Altísimo en la tierra. Ese era su trabajo. Número 4. Ambos fueron expulsados por sus pecados. Ambos fueron expulsados. Ezequiel 28:16. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te expulsé por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Ezequiel 28:16. Le estoy leyendo la Biblia de las Américas. Génesis 3:23 al 24. ¿Qué pasó con Adán? Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué Yahweh expulsa a Adán del Edén? Yahweh expulsa a Adán por pura misericordia. O sea, esta parte quiero que la entendamos. ¿Por qué el Eterno expulsó a Adán? Por no acabar con él. A veces lo vemos como el castigo, ¿verdad? Pero no lo hace tanto por castigo, sino por misericordia. Para dar oportunidad. Exactamente. Exactamente. Yahweh expulsa a Adán por pura misericordia, porque no quería que comiera del árbol de la vida. Amén. Luego de ser pecador y viviera eternamente pecando. Si él comía del árbol de la vida, no iba a morir, pero viviría en su condición de pecado sin tener derecho a redención, sin tener derecho a salvación, sin tener derecho a perdón. ¿No? Yahweh no quería que se volviera loco en su conciencia, porque Adán sabía lo que había hecho. El consuelo más grande para Adán era saber que un día se iba a morir. Que no alargue su mano y coma y viva para siempre. No, lo voy a perdonar y que él muera. Pero un día, cuando venga el segundo Adán, cuando venga el cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, uno de los seres que se va a levantar en el día que Yeshua venga será Adán, para salvación y vida eterna.
Yahweh no podía matar a Adán en ese mismo instante, pero Elohim lo amaba. Y lo que hizo fue darle un periodo de vida y perdón para que pudiera arrepentirse. Aunque un día se iba a morir, podía tener en él la conciencia en que la misericordia del Eterno era perdonado. Esa fue la oportunidad que el Eterno le da a Adán. Le voy a quitar 3 minutitos. Entonces, el Evangelio de la serpiente, ¿por qué le pusimos así? Ahí más o menos, los que tienen el PDF ya lo han visto. La imagen de el árbol y la serpiente, una figura representativa. Ahí tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal y la serpiente que está alrededor de él. En Génesis 3, 1 al 5 dice: ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que había hecho Yahweh Elohim, y le dijo a la mujer: ¿de veras que Elohim ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto? La mujer le contestó a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto. Es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto de Elohim, que Elohim dijo: no coman de él ni lo toquen para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer: ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirá los ojos y serán como los Elohim, como los dioses, que conocen el bien y el mal. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Esperas como introducción. Satanás, el evangelio de la serpiente. El evangelio de la serpiente es hacerle creer a la persona que los mandamientos de Dios son una opción. Usted decide si obedece o no obedece y nada le va a pasar. Eso es lo que le estaba diciendo. No, usted no se va a morir. Es que Dios sabe que ustedes van a ser como Dios, conociendo, van a tener un conocimiento bárbaro. Ese es el engaño del evangelio de la serpiente. Amén. Hacer creer que los mandamientos de Dios son opcionales. Que yo puedo, si quiero, si hoy amanecí de buen carácter, obedezco, pero si estoy de malas, hoy no obedezco nada. Ese es el problema que tuvo Eva al prestarle oído a la serpiente. Esto lo estaremos hablando la otra semana, si el Eterno nos presta vida. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? O sea, quiere decir que Adán vivió 906, sigo con la Ajá. duda. Vivió 930 años. Después que sale de Edén. Sí, correcto. O sea, estando en Edén tenía 930 años y ahí salió. No. No sabemos cuántos años vivió en Edén. Ahí no existían días. Ya, no había tiempo, no había tiempo contado ahí. Fuera del Edén. Cuando él es expulsado del huerto, se le comienzan a contar los años. Ajá, sí, no sabíamos, ahí sí. ¿Ves? Entonces, Pero ya cuando salió del huerto, vivió 930 años, entonces ahí él correcto. ya Correcto. pecaba. Sí, ya habiendo pecado, yo soy de los que creo que Adán no volvió a pecar. Yo estaba pensando que si tenía 930 años, que entonces pecaría Por ejemplo, a los 928. No. 929, pienso yo. No. Él vivió, se le cuenta los años después de que él ya había pecado y es expulsado del huerto del Edén. Dentro del huerto del Edén, dentro de ese espacio sagrado, no se sabe cuánto tiempo. Pudo haber vivido millones de años. Eterno, casi bastante. Exactamente. ¿Entiendes? Porque según la ciencia, la Tierra tiene millones de años. Según la ciencia. ¿Entiendes? O pudo haber, tal vez no tantos millones, pero tal vez miles de años sí pudo haber vivido. No lo sabemos. A él se le cuenta después de que peca. ¿Por qué razón? Porque tenía que morir un día. Sí, o sea, aún vivió 930 años. Exactamente. Aún vivió 930 años. ¿Cuál fue el hombre que vivió más años?
Y ayer, me imagino. No, hay uno que vivió más años. No hay. Se los dejo de tarea. Abraham. No veo nada. No, no, Abraham vivió 127 años, creo que fue que vivió. También vivió 900. ¿Cuántos? Sé que fue por ahí de 900. Bueno, Se los dejo de tarea. bueno. Bien, hermano, entonces vamos a orar y agradecemos al Padre por la oportunidad. Sí, Matusalén, pero ¿cuántos? Porque dice que el dicho dice, más viejo que Matusalén. El dicho, sí, sí. 900 y el resto, pero no sé cuánto es el resto. Ajá, Y el dicho siempre lo ha dicho, Sí, sí. hay un dicho. ajá, más viejo que Matusalén. Ajá. Sí, ese es el que más años, pero ¿cuántos años? Ya ella dijo que 900 y algo, falta el algo. Sí, no pasa de 900, yo sé. Hay que estudiar eso. Sí. Yo leí, pero no. Bueno, oramos, sí, despedimos a los hermanos que han estado conectados, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana si el Eterno lo permite.